Oh, estamos de regreso en el programa y ahora dejamos el fútbol y la justicia deportiva para hablar un poco de arte. Estoy con Teodoro Núñez Medina, él es pintor y él es hijo de Teodoro Núñez Rebasa. Su padre fue quien hizo los vitrales de la Corte Superior de Justicia, que muchos arequipeños, sobre todo los millennials, digamos, no conocen mucho, no saben de qué se trata. Pero vamos a hablar un poco de ellos porque tienen que ver precisamente con justicia. Tendré que decir además que su padre era hijo de Teodoro Núñez Ureta, el acuarelista, muralista más importante que ha tenido Arequipa. ¿Qué tal? Toto, ¿Cómo bienvenido. está? Gracias. Toto, entremos de frente. Los vitrales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en la Plaza España se van a iluminar. ¿Después de cuánto tiempo? De 16 de agosto del año pasado. Que solo se iluminó Mira, por ese día. Por ese día, porque es el cumpleaños de mi papá. Es una especie que los presidentes de la Corte tienden a hacer con un acto de deferencia a papá el día de su cumpleaños y iluminar su obra cumbre, que son los vitrales. Lo cual es muy triste, porque la idea de un vitral es la luz, es poder apreciarlo. Lo primero que tenemos que decir es que los vitrales no son vidrios de colores, sino que es una obra de arte Sí, que se expresa a través de las ventanas. Correcto. En este caso, cuando Fernando Belaúnde le encarga este trabajo a mi papá, papá lo acepta con una condición. Dice, voy a poner la historia de las injusticias del Perú. Entonces, por los vitrales por el lado de la Plaza España en sí, narra las injusticias en el momento de la conquista del Perú. Lo que pasa en el momento de la conquista, los problemas sociales que se dieron y las injusticias que se dieron hacia el momento de la independencia. Los vitrales que están hacia el siglo XX son las historias de las injusticias más relevantes en la época republicana peruana. Y en el vitral central está la historia de la Revolución de Arequipa y los grandes juristas en los dos laterales que tiene este vitral. Lo maravilloso de este vitral es que no solo es un elemento artístico, sino es un elemento de seguridad. Cuando a mi papá le encargan este contrato, gran parte había estos problemas de los coches bomba, el terrorismo. Estamos hablando de los años 80. De los 80. Segundo gobierno de Belaúnde. Segundo gobierno de Belaúnde. Y papá desarrolla una fórmula con fibra de vidrio, resinas epóxicas y otras cosas Él más. la crea. Él la crea. Y con una resistencia de casi 1.200 kilos por pulgada cuadrada. Es decir, aguanta un disparo de bala. Y ese fue uno de los motivos, además, que permitió que se pudiera hacer este contrato. Porque imagínate, grandes vidrios sujetos a un simple temblor se podrían haber roto. Entonces, tecnológicamente fue un avance nunca antes visto en el arte contemporáneo latinoamericano. Era una técnica nueva, materiales nuevos, con un plus, digámoslo así, al ser blindados en un país que estaba atravesando una guerra interna. Y además narraba todas las injusticias del Perú. Lo ideal sería que este viernes, por el Día del Museo, tú sabes, la Corte tiene un pequeño museo que uno entra por la puerta principal. En el hall principal. En el hall principal hay un pequeño museo con cosas muy interesantes de la historia de la Corte de Justicia de Arequipa. Iban a iluminarlos, porque también la obra de papá, varios de sus murales en metal y los vitrales, algunos ya han sido declarados Patrimonio Cultural de la Nación, otros están en proceso de ser declarados, ¿no? Y va a ser bonito porque es bien difícil verlos iluminados y eso me duele mucho a mí, no solo como hijo, sino como artista. Me duele que una obra de arte esté tan oscura y perdida, estando en el centro de la ciudad. Nadie la mira, no la reconocen, no se sabe Claro, qué no es, se sabe qué hay. porque inclusive si tú la miras, intuyes algunas cosas, pero no sabes lo que acabas de explicar. Dime, ¿es cierto que cuando se terminaron de hacer los murales, llegó una delegación y se probaron con una metralleta de un guardia republicano? Exacto. ¿Nos puedes contar esa historia? Se hace la primera prueba sobre un tema, un paisaje arequipeño, que lo tiene... O sea, no Álvaro, estaban hechos los murales. No, es para empezarlos a hacer, que lo tiene Álvaro Chocano Marina, bueno, su familia debe tenerlo. Y al lado de la corte estaba la cárcel siglo XX, que era cuidada por miembros de la policía de la Guardia Republicana, porque no había como ahora toda la policía unificada.
Y el edecán de Fernando Belaúnde Terry manda a traer uno de esos oficiales, lo ponen apoyado hacia el muro del siglo XX y le disparan. El vitral de El un vitral paisaje de un paisaje, con la fórmula del vidrio. con la fórmula y cómo iba a terminar. No tiene mayor daño, solo el impacto en sí. Y ahí es donde don Fernando le dice a mi padre, el contrato es tuyo, Teodoro. O sea, dispararon. Dispararon Delante del presidente. Delante del presidente, delante de mi padre, delante del presidente de la corte de esa época y algunos funcionarios de esa época que lamentablemente casi todos ya están en el Valle del Gran Silencio. Gracias a eso es que algunos de los que se llama de los juzgados que hay en la sede de la Corte Superior de Justicia, la espalda de los jueces da a los vitrales, porque tienen la seguridad de que un balazo no entra. No va a entrar un balazo. Y pueden atender con cierta tranquilidad, porque si fuera de una huelga y lanzan piedras no va a pasar nada. Entonces, ahora lo que se va a buscar con el presidente de la Corte es que esto se pueda iluminar siquiera una vez al mes. Porque se puede, yo estuve cuando se inauguró la iluminación años atrás y se decía que siempre iban a estar iluminados. Me imagino que eso se acabó cuando se quemó el primer foco. No tanto eso, sino que hablaban unos asuntos de costos, ¿no? Que muy caro el recibo de la luz. Exacto. Pero si vemos... Pero cuando obviamente una obra de arte hay que iluminarla, ¿no es cierto? Y aparte de que al iluminar generas un espacio nuevo, que en un sitio conocido, si se puede decir. La Plaza de España en las noches es un sitio muy peligroso. Tú sabes que vivo bastante cerca ahí. Es un sitio que a partir de las 10, 11 de la noche no se te ocurre caminar por ahí porque hay bastante gente tomando en la misma Plaza de España, en el pasaje, delante de la Corte. Delante de la Corte, en las escaleras de la Corte. Si estuvieran iluminados, no irían a tomar ese sitio. O sea, ya véanlo como un lado de seguridad pública, como un lado de seguridad ciudadana. Y aparte que podrían apreciar los vitrales que mucha de la gente que ha llegado al extranjero dice, ¿cómo es posible que son los únicos vitrales que tiene Arequipa? Son los únicos que están apagados. Entonces, pero los vitrales en los que nosotros estamos acostumbrados son los de santos dentro de algunas, claro, santos, de algunas iglesias. Pero en construcciones civiles... Que sean parte de la construcción, parte del concepto volumétrico arquitectónico, ese edificio se concibió para los vitrales. Prácticamente se diseñó para que ahí estén los vitrales. Entonces, ese es un valor arquitectónico, un valor de diseño único. Ahora, también hay que tener en cuenta que estos vitrales, aparte de lo que brindan seguridad y todo lo demás, narran la historia peruana. O sea, no son vitrales sosos, digamos, o de historias aburridas. Es la historia de todas las injusticias que le ha tocado vivir al Perú. ¿Cuánto demoró tu padre en hacer los vitrales? 2 años y medio. 2 años y medio. Desde la concepción de la fórmula, la elaboración del proyecto, aprobación del proyecto, la elaboración en sí de los vitrales y la colocación de los vitrales. ¿Cuál es la altura del vitral más grande? No la tengo a la mano. Pero son ¿como cuántos pisos? Para que la gente tendrían que ser unos 4 pisos. O sea, los 4 pisos que tiene la Corte, más o menos. Tiene la Corte, claro, porque desde la base de la Corte hasta el techo de la Corte, que hablen a 4 pisos. ¿No existen murales de esas dimensiones? De esas dimensiones vitrales no existen en Arequipa, y de esas dimensiones y con un tema social, cultural e histórico en Latinoamérica. Generalmente en Latinoamérica lo que se tiene son vitrales o las obras murales. En el caso de Brasil son muy contemporáneas, muy abstractas. En el caso de Argentina y Paraguay, que son los que más vitrales tienen, son costumbristas, pero la única sede o la única ciudad que tiene un vitral relacionado a la justicia y a la historia de un país es Arequipa. Entonces creo que es un buen motivo para que todos los que amen el arte y la luz en Arequipa, este viernes vayan a la plaza, van a iluminarlo de 7 a 10 de la noche. ¿Es difícil hacer vitrales? O sea, sí. Para ser vitralista, ¿qué requieres? ¿Es completamente diferente a hacer otras cosas? Sí, y aparte de eso necesitas mucha fortaleza física. Tanto hagas el vitral convencional, que es preparar el fierro, el vidrio, teñirlo, O sea, eres un artista, pero además tienes que aprender las artes de un vidriero. Exacto, ¿sí? Exacto. Eso sí, pero no de un vidriero que corta vidrio, sino de un vidriero que sepa teñir el vidrio, que sepa... Y que produce vidrio. Y que produce vidrios. ¿Se mandaron a hacer o tu padre hizo el vidrio? No, ¿cómo es? La fórmula no es vidrio, es fibra de vidrio con resinas epóxicas, son aproximadamente 10 capas. Fibra de vidrio. O sea, aproximadamente 10 capas. ¿Y no ha perdido color? No, una de las pruebas que se hicieron con unos hornos
en Ecuador, porque Ecuador era el único sitio que tenía hornos de esas dimensiones para poder cocinar las planchas de fibra de vidrio, garantizan 800 años la permanencia al 100% cromática de los vitrales. 800 años. 800 años que no va a variar el color, jamás va a variar el color. Eso está demostrado por fórmulas químicas y los procesos que se hicieron. ¿Y tú has podido ir y ver cuál es el estado de Sí, los el vitrales? estado es... Papá lo concibió pensando que es una ciudad revolucionaria y una ciudad de terremotos. Y me acuerdo, entre chiste y broma, le dijo a Álvaro Chocano Marina y a Carlos Meneses Cornejo, que también estuvo ahí. Carlos Meneses era en ese momento presidente de la Corporación de Desarrollo, como una suerte de presidente regional. Regional, correcto. Les dijo, va a haber un terremoto, va a erupcionar el Misti, va a caerse la ciudad, a lo mejor se caigan los muros, pero los vitrales los levantan, los sacuden y ahí van a seguir ahí, ¿no? Así que eso es lo bello de los vitrales, ¿no? Lo bello de no solo el trabajo artístico, sino el trabajo de innovación tecnológica que significó para la época. Te estoy hablando de 1982 a 1984, que es cuando se inaugura. Entonces, una época que acá no se hablaba de nada, porque aparte que vivíamos en un aislamiento del mundo en general, en ciencia y tecnología. Entonces él desarrolla estas cosas. Y bueno, esperemos que lo iluminen más seguido, no solo por apreciar la obra de arte, sino veanlo como una inversión en seguridad, para que no haya tanto por ahí. ¿Y se le da mantenimiento? ¿Se les Mira, limpia? estoy presentando una propuesta justo al presidente de la Corte que le voy a explicar el día lunes que él regrese de su viaje para hacer una serie de limpiezas a los vitrales, porque el problema de Arequipa es el smog. Los vitrales no se pueden limpiar con agua y jabón. Y jaboncito, no, hay que tener ciertas... Porque ten en cuenta que tiene un proceso de texturado para generar que la luz al proyectarse se defracte y pueda rebotar, digámoslo así, como un prisma, todos los colores. Entonces es un trabajo un poco meticuloso, ojalá se pueda... ¿Tú alguna vez has hecho vitralismo? Hice en el 94, hice un vitral que me encargaron, una familia de Lima me encargó un vitral y de verdad fue demasiado, es un trabajo serio, ¿no? Bastante fuerte, bastante delicado y que involucra mucho daño a la salud también, ¿no? Entonces, ¿Por qué? porque es muy tóxico. Y papá, ¿Eso fue parte de los problemas que tuvo tu papá? Exacto, parte de los problemas que tuvo. Que en el caso de mi papá, que tú lo llegaste a conocer, era un oso de fuerte, por eso aguantó tantos años. Otra gente que quiso hacer cosas con resinas no duraron tanto. No, su capacidad física no les dio para más. Entonces, hay que ir este viernes, hay que ir a disfrutar un poco lo que siempre hablábamos, ¿no? ¿De qué hora a qué hora va a estar encendido? De 7 de la noche a 10 de la noche. Entonces, es una forma de redescubrir algo en tu ciudad. Y eso es importante. Siempre hemos hablado que hay que maravillarse de las cosas que tiene tu ciudad y que lamentablemente no conoces. Claro, es que tú pasas por allí en la mañana y no vas a distinguir nada. Nada. Porque la luz viene de otro lado, entonces no la puedes Y ver. cuando pasas en la noche está apagado. Y cuando entonces, pasas por las noches está apagado, entonces se hace insostenible. Y si no tienes alguien que te explique, pues ni modo. también son. Teodoro, te agradezco mucho por haber estado con No, nosotros. muchas gracias y espero que todos nuestros amigos arequipeños, amantes del arte, amantes de la luz, o simplemente gente que quiera pasear un rato y ver algo nuevo en la ciudad, algo nuevo, viejo, descubrir algo viejo como si fuera nuevo. Exacto. Perfecto. Es el viernes. Te agradezco mucho. Teodoro Núñez Medina, hijo de Teodoro Núñez Rebasa, quien hizo los vitrales de la Corte de Justicia de Arequipa, donde se narra la historia de las injusticias que hubo en vitrales de gran dimensión que por fin va a poder usted apreciar este viernes entre 7 y 9 de la noche, 7 y 10 de la noche, 7 y 10 de la noche, porque van a ser iluminados. Nos vamos a una pausa, regreso con Janine Ponce. Vamos a hablar del significado que tiene el nacimiento de un bebé en la cultura andina y por qué las mujeres andinas paren de pie. Hay todo un significado, una simbología que hoy conoceremos. Tras la pausa seguimos en Modo Avión.